Les doy la bienvenida a la segunda sesión de Pláticas de Conciencia en Salud para Profesionales de la Salud. Yo soy Thalía Ríos, publicista y nutrióloga encargada del área de comunicación de la Asociación Mexicana de Diabetes. Gracias por estar aquí hoy y permitirse escuchar. Hoy vamos a examinar creencias, supuestos y estereotipos explícitos del peso. Esto para entender con mayor claridad por qué hay que quitarle peso al peso y por qué es necesario que nos hagamos plenamente conscientes de que los determinantes de la salud son cientos, miles quizá y diferentes en cada persona. Sabemos que los paradigmas son difíciles de romper, desaprender incluso cuesta más que aprender. Pienso que hoy es muy necesario parar, replantear nuestra práctica, mirar nuevos enfoques con un pensamiento muy crítico y preguntarnos por qué, si queremos mejorar los resultados, seguimos haciendo lo mismo. Es el momento de cambiar la narrativa del peso para poder abordar, ¿qué digo?, la obesidad, la salud desde una perspectiva integral. Para eso, hoy tenemos a Sabi Camacho, quien es fundadora y directora de Nutrir México, nutrióloga, maestra en ciencias de la salud y doctora en educación. Cuenta también con estudios de posgrado en coaching nutricional, entrevista motivacional y salud digital. Sabi también es miembro de la red de nutrición basada en evidencia. Sabi, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí, de estar entre colegas y entre amigos. Y creo que, como dices, es bueno replantearnos y no nada más conceptos como los que vamos a ver, que dicho sea de paso, me compartía Thalía que hizo esta breve pregunta de si conocían el término de sesgo de peso. Y tal vez ya lo estamos escuchando un poco más, pero indudablemente en la escuela, en la formación universitaria, este no es un término común o que nos acostumbremos a hablar de estos términos. Entonces, yo estoy muy contenta de poder tener esta sesión con ustedes, una sesión de reflexión y de aprendizaje, pero también de experiencias, de retarnos y de cuestionarnos desde dónde están viniendo los conocimientos que tenemos, si es sincera y genuinamente desde la evidencia, o si es también desde un lugar aprendido más allá de un salón de clases o de un ambiente de salud. Entonces, voy a compartir mi presentación de género. Y vamos a hablar de un tema que a mí me genera demasiadas emociones, me genera emoción porque es un tema del cual ya cada vez hay más gente, más espacios en donde hablar de este tema, hay más apertura y hay más conciencia, pero también me genera dolor porque vamos a ver que el estigma lastima y el estigma, inclusive situaciones de estigma o de discriminación, pueden poner en riesgo la salud muchísimo más severo que el propio peso en sí de la persona. Como me presentó Thalía, mi nombre es Sabi Camacho, ahí les dejo mi correo y me pueden seguir en redes sociales. Y de entrada, pensar de dónde vienen los conceptos que hemos aprendido. ¿Y somos profesionales de la salud? ¿Y realmente somos profesionales de la salud? O muchas veces terminamos definiendo nuestras acciones en ciertos indicadores y perdemos de vista el resto de los indicadores y el resto de las condiciones que generan salud. ¿Y por qué digo esto? Porque la salud, a pesar de que es un concepto complejo, lo hemos simplificado. Es un concepto que tiene más de 75 años y que no se ha cambiado en la definición.
pero que muchas de las campañas que hacemos, inclusive en temas de salud, los centramos solo en la persona. Y ustedes desde una formación y una visión con una mirada y una responsabilidad para la atención de enfermedades crónicas no transmisibles, se van a dar cuenta de que muchos de los mensajes que damos es toma el control, ¿no? Y el control de tu diabetes, y el control de tu peso, y el control de tu tensión arterial, y el control de tu glucosa. Y realmente podemos tener control sobre todas las situaciones que nos generan salud o nos enferman. Y la salud solo depende de las decisiones que tiene la persona. Y creo que ahí es en donde tendríamos que el punto de partida para reflexionar sobre la importancia de discutir el tema del estigma de peso. Y reflexionar con esta base sobre los determinantes de la salud. Y nosotros pudiéramos tener una persona con diabetes, pero esa persona con diabetes, a pesar de que yo sea educadora en diabetes, o a pesar de que yo sea nutrióloga o endocrinóloga o ginecólogo o internista o psicólogo o fisioterapeuta, y me dedicara a atender personas que viven con diabetes, cada una de esas personas tienen condiciones diferentes y no a todos les va a servir las mismas recomendaciones, las mismas intervenciones, inclusive la misma forma de comunicarnos. Y esto tiene que ver con los determinantes de salud. Y cuando nosotros metemos en la conversación los determinantes de la salud, nos volvemos personas mucho más empáticas y más integrales para poder atender la salud. ¿Qué son los determinantes de la salud? Son las condiciones en las que una persona se desarrolla desde su nacimiento. Es en donde nace, en donde crece, en donde estudia, en donde se relaciona, en donde trabaja. Y vivimos de entrada en México, en muchos Méxicos. Entonces, esto también nos tiene que ver o hacernos reflexionar que hay muchas condiciones que determinan la salud. Y estas condiciones pueden generar discriminación o distinciones. Y cuando nosotros hablemos de salud, tendríamos que también hacer una reflexión desde los privilegios que tenemos. Hoy, por ejemplo, estamos en una sesión, muy probablemente en nuestra casa o en nuestro trabajo, pero en un lugar seguro, con acceso a internet, a una computadora, a una laptop, en un ambiente en tranquilidad. ¿Cuántas personas en México tienen este privilegio? No somos todos. Y entonces, desde ahí tendríamos que hacer una reflexión sobre el cuidado y la atención de la salud, considerando los privilegios que tenemos nosotros y los privilegios que tienen las personas. Y se van a dar cuenta de que cuando hablamos de salud o de modificación de conducta es muy, muy frecuente el si yo pude, tú también. Pero no, si yo pude, no necesariamente tú también. Y de hecho hay una entrevista que se las recomiendo de Carolina Solís, la encuentran en Instagram, que hace una definición muy bonita y muy dura del privilegio que tiene que ver con los determinantes de salud. Y se las quiero compartir. El privilegio lo podemos entender como una carrera de 40 kilómetros. Y en esa carrera de 40 kilómetros va a haber personas que empiecen en el kilómetro 0. Y va a haber personas que empiecen en el kilómetro 20. Porque así fue la vida y las condiciones en las que se dio que esa persona empezara en el kilómetro 20. Ese es privilegio. Son las condiciones bajo las cuales una persona nace y no necesariamente se lo gana. Por eso es también importante reflexionar sobre los determinantes de la salud, porque a veces sentimos que los tratamientos o las intervenciones en salud tienen que ser comportamientos o conductas que el paciente se lo debe de ganar, que el paciente se debe de ganar un estado de salud, y hay veces que por mucho que se esfuerce, esa persona está inclusive en el kilómetro -5 y que por mucho que se esfuerce no necesariamente va a alcanzar a la persona en el kilómetro 40.
porque trae una carga diferente, unos determinantes diferentes, y uno de esos determinantes es el peso. Por lo tanto, la salud la debemos de ver como algo integral, algo que no se construye solo desde la parte individual y tampoco se construye solo desde la mirada física o solo desde la mirada del cuerpo, y que hay muchos, muchos factores individuales, familiares, sociales, colectivos e incluso ambientales que tienen que jugar un papel importante dentro del desarrollo del estado de salud. Bajo esta condición, tendríamos que entonces pensar que hay comportamientos que sí a manera individual tienen una influencia en el estado de salud, pero que toda la salud no se construye solo con comportamientos individuales. Que un tercio de la salud tiene un comportamiento individual, pero también va a haber otros indicadores que por mucho que se esfuerce la persona, no va a alcanzar a completar ese 100%. Y hay que distinguir que el peso no es un comportamiento. Y desde ahí tendríamos que estar haciendo una mirada diferente hacia cómo abordamos el tema del peso en la consulta. Este es un mapa de las obesidades, y más allá del término de obesidad, a mí me gusta utilizar esta imagen para ver todas las interacciones que hay para el desarrollo, la modificación de un peso. Y que también vamos a encontrar esas conversaciones inclusive hasta en la venta de nuestros servicios, como nutrióloga, yo te ayudo a controlar tu peso, o el médico, o el tratamiento, o el medicamento, o los ejercicios, o los tenis, o el jugo, o el anillo, o las pastillas para el control de peso. Pero para controlar el peso hay más de 110 interacciones, no nada más la alimentación y la actividad física. También en el peso hay un involucramiento y una influencia de la actividad del ambiente, de los aspectos psicológicos, de la influencia social, de la producción de alimentos, del consumo de alimentos y desde la misma biología. Entonces, si es tan complejo hablar del peso y de la salud, ¿por qué terminamos haciendo recomendaciones de come menos y muévete más, atribuyendo con esta condición o como el tratamiento a la responsabilidad única del individuo? Y si no tienes el peso que normativo, el peso que deberías de tener, entonces es tu culpa. Y las personas que tienen un mayor peso o un tamaño corporal mayor se enfrentan a una forma generalizada y socialmente aceptada de estigmatización, en donde las decisiones o los juicios de valor se toman en torno al peso que tiene esa persona. Y a partir del peso es que una persona, que puede ser profesional de la salud o no, toma o determina que esa persona tiene salud o no, que esa persona se comporta, se quiere, se cuida, se esfuerza o no, solo con base a lo que vemos del tamaño de su cuerpo. Y sabemos que el peso en sí mismo tiene una influencia, pero no es el único determinante para hablar de salud o de enfermedad. Y que inclusive una persona que lleva la misma alimentación, con la misma cantidad de calorías, con la misma cantidad de ejercicio, va a tener resultados diferentes. Es más, una persona con la misma alimentación, la misma cantidad de ejercicio y la misma cantidad de calorías, no necesariamente va a tener los mismos resultados en lo largo del tiempo. Y esto es porque el cuerpo es muy complejo y no nada más es lo que comemos o lo que nos movemos lo que va a tener una variación en el peso. Y como nosotros ponemos una atención en el peso, pensando en las consecuencias de salud, vamos a buscar promover que las personas vayan a atenderse y que vayan con un profesional de la salud. Pero cuando el profesional de la salud se centra en el peso y no en la salud, va a dar pie a situaciones de discriminación, porque entonces no me importa lo que el paciente haga o diga, lo importante dentro de la consulta es que la persona baje de peso. Y
todas las decisiones y las conversaciones y las intervenciones se centran en la pérdida de peso. ¿Y eso qué va a hacer? Que podamos estar generando sentimientos negativos, como lo vamos a ver que es la discriminación, el estigma, el sesgo y la discriminación, y entonces, lejos de acercar a la persona a la salud, la vamos a alejar y esto va a tener una repercusión en los comportamientos. Los pacientes, las personas, los consumidores, tienen una condición o una patología y esa patología o esa condición debe de tratarse con respeto. Pero debemos de tratar a la persona que tiene esa condición, no a la condición en sí misma. No tratamos diabéticos, tratamos personas que viven con diabetes. E inclusive una persona con diabetes tipo 1 va a tener una condición diferente a una diabetes tipo 2, a una diabetes gestacional, una diabetes tipo 1 recién diagnosticada en un ambiente en donde la persona vive en seguridad alimentaria y seguridad social, a una persona que vive en una comunidad indígena, que no sabe leer, escribir y que además es mujer, por ejemplo. Va a estar en condiciones diferentes. Por eso es que nosotros como profesionales de la salud debemos de tratar a las personas con respeto y respetar la condición en la que están. Y que todas las personas tienen derecho a la atención y al cuidado de la salud, no importando el peso. Y esto es lo que vamos a ver de por qué es tan delicado o por qué debe de ser un tema que conversemos y que reflexionemos sobre el estigma de peso, porque inclusive el estigma y la discriminación pueden matar. Y tener un índice de masa corporal no nos habla más que de la relación peso y estatura y no necesariamente menos es más. Si nosotros seguimos centrando nuestras conversaciones o nuestras intervenciones solo en la pérdida de peso, vamos a perpetuar conductas nocivas o de riesgo, porque no todo lo que nos permite bajar de peso es lo más saludable. Pero si mi conversación o mi meta es bajar de peso, pues no importa cómo bajes de peso, puede ser a través de medicamentos, puede ser a través de ayunos, puede ser a través de dietas muy restrictivas, puede ser a través de medicamentos o de conductas compensatorias de riesgo, y lejos de estar ayudando a la persona a acercarse a la salud, la vamos a alejar más de su estado de salud. Y por lo regular, o muy frecuentemente, las personas que tienen pesos altos son percibidas sin evidencia como personas vagas, glotonas, que no se quieren, no se cuidan, son flojas, que no tienen fuerza de voluntad, que no se esfuerzan lo suficiente y entonces las ponen en una situación de vulnerabilidad. Lamentablemente, ahí es en donde viene también la interseccionalidad, que es cuando dos condiciones que generan discriminación o injusticia coinciden. Y las mujeres son dos veces más propensas a situaciones de estigma. Y entonces vamos a ver que es una mujer, que ya es un indicador o un determinante, que tiene un peso más alto y si aparte le consideramos que es latina, entonces empezamos a tener más condiciones de interseccionalidad y estos sistemas sociales van alimentando la discriminación y eso lo que hace es que regresamos al mismo punto, alejamos a las personas de la salud. El estigma se ha convertido cada vez ya en temas más frecuentes, en temas que se investigan, en temas que se discuten y en temas que se publican, pero lamentablemente es la única forma de discriminación que socialmente eh, es aceptable. Nosotros está bien burlarnos a una persona por su peso e inclusive como profesionales, está bien cuestionar el estado de salud de una persona o hacer un juicio de valor del estado de salud de una persona solo considerando el peso. ¿Y cuáles son las actitudes que tenemos hacia el peso? El sesgo, el estigma y la discriminación. El sesgo son todas las conductas negativas o creencias o juicios que tenemos sobre una persona a partir de su peso. Y se ha visto que el sesgo de peso, inclusive hay publicaciones en donde la presencia de sesgo de peso deshumaniza y hace daño. No sé si tuvieron la oportunidad, el año pasado estuvo publicándose mucho en redes sociales
inclusive hubo una denuncia por parte del Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Yucatán, de una clínica de salud en Mérida, en donde a los pacientes les ponían un sello de cochinito en su carnet si no bajaban de peso. Y estaba bien porque era el profesional de la salud que estaba regañando al paciente, porque el paciente no bajaba de peso. Eso es deshumanizar y eso es hacer daño. Pero las personas, o sea, en la defensa decían, pues sí, o sea, está bien regañar a la gente. No, o sea, no podemos, nosotros somos profesionales de la salud, no tenemos ningún juicio de valor para regañar a las personas. Necesitamos entender cuáles son los comportamientos que llevaron a la aparición de síntomas y signos. Pero cuando nosotros tenemos estas actitudes negativas o creencias, lo que hacemos inclusive es deshumanizar a la población. Y el sesgo, que es, lo podemos ver como este camino que vamos avanzando en el sesgo, el estigma, el sesgo y la discriminación. Vamos a encontrar varios tipos de sesgo. El sesgo explícito, que son palabras o acciones deliberadas negativas y abiertas hacia las personas por su tamaño corporal. El sesgo implícito, que pueden ser acciones o atribuciones inconscientes, por ejemplo, el no pasar el tiempo suficiente con el paciente, el asumir que el paciente nos está mintiendo y que no se está portando bien o que no, se la pasa comiendo todo el día o que todas las condiciones de salud tienen que ver con el peso. Eso es el sesgo implícito, que no lo digo frontalmente, y el sesgo de peso internalizado o el autosesgo o el sesgo autodirigido, en donde las personas que viven con un tamaño corporal mayor consideran que está bien que los ataquen, porque se han portado mal, porque, porque no se han esforzado lo suficiente y porque se creen todos esos juicios de valor que la sociedad ha construido respecto al peso. Luego tenemos el estigma, y el estigma es esa culpa y ese sufrimiento que ponemos a las personas por su condición, haciéndoles creer que son ellas y solo ellas las que tienen la cura, pero que también tienen la culpa. Y en esta situación de estigma, lo que generamos es una devaluación social y una denigración. Pensando cómo se ve el estigma, es creer que si yo me burlo de la gente o que si yo ataco a las personas en redes sociales o inclusive como profesionales, si yo pongo una foto del antes y el después, que esto es muy frecuente en redes sociales, como la manera en la que demuestro que soy buena nutrióloga o buena profesional de la salud a través del peso de mi paciente, eso también es estigma. Es que una persona se está portando lo suficientemente bien como para tener un peso menor. Y regresamos a lo mismo, no todo lo que nos ayuda a bajar de peso nos ayuda a ganar salud. Y luego viene la discriminación, que ya es el trato injusto hacia las personas por su peso. Ese trato injusto puede verse reflejado en menos tiempo en la consulta, mayor insensibilidad para hacer diagnósticos o para hacer evaluaciones, o inclusive establecer una relación menos emocional, menos empática y de menor confianza con los pacientes que viven con un peso mayor. E inclusive, y lo más doloroso, es que la discriminación se puede ver como el negarle el tratamiento a un paciente. Mientras tú no bajes de peso, no vas a acceder a una cirugía, a una interconsulta o a ciertas pruebas. E inclusive, de hecho, salió publicada un editorial sobre estigmatización de peso, en donde el médico era tanta la resistencia y el juicio que tenía sobre el peso de la paciente decía que se sentía mal
que se sentía rara, se sentía diferente, se sentía cansada, se sentía con malestar, y el médico lo que decía era que pues era su peso y que mientras siguiera subiendo de peso y no controlara su forma de comer, e hiciera actividad física, pues se iba a seguir sintiendo mal. Cuando por fin la canalizan con otro médico y ese médico tiene una visión no centrada en el peso e empieza a hacer una investigación, la paciente puede acceder a pruebas de laboratorio y a una mamografía y la paciente tenía cáncer. Entonces, algo que puede ser común o inclusive un derecho a la salud como una prueba diagnóstica, puede ser retrasada por el tema del peso. Y entonces, todos los problemas de salud son respecto al peso, sin mirar que hay otros indicadores, inclusive, no todo es alimentación y actividad física. ¿Dónde queda el estrés, las relaciones sociales, la calidad de sueño, la seguridad? No es lo mismo vivir en un ambiente seguro que en un ambiente en donde no sabes si vas a llegar viva a tu casa. Eso también habla de salud. Entonces, cuando nosotros solo centramos toda la conversación en el peso, podemos estar generando estos ambientes de discriminación, y la discriminación se puede dar en relaciones sociales a través de burlas o de acoso o de memes o de vergüenza, de bullying, en el empleo, en donde a las personas por su tamaño o por su composición corporal o por su físico se le promueve o se le deja de promover o se le considera como una persona irresponsable. En la educación, en donde también se dan estas burlas, el aislamiento e inclusive la tendencia de pensar que ciertas personas, dependiendo de sus características físicas, son más inteligentes o no. En la atención médica, en donde, como les comentaba ese ejemplo, retrasamos la atención o culpamos al paciente y no le creemos, no generamos ambientes de confianza. Y en los medios de comunicación, que esto es súper frecuente, la alabanza hacia la delgadez. Que no me importa que si esa persona tiene capacidades intelectuales, artísticas, no, si la persona bajó de peso, subió de peso, de ahí se deriva toda la nota. Y en lo que nos compete como profesionales de la salud, cómo se expresa o cómo se ve el sesgo de peso. Un trato, un lenguaje respetuoso, una falta de capacitación inclusive, porque no necesariamente, aunque lo veamos como bien simple el pesar a una persona, necesitamos tener el equipo y la capacitación necesaria para pesar a una persona. La insensibilidad o la falta de habilidad de pesar o de evaluar el estado antropométrico de los pacientes, atribuciones a que todos los problemas son derivados del exceso de peso, pensar que el paciente no nos está diciendo la verdad o que pues solo se la pasa comiendo y por eso es que ha aumentado de peso, no tener el equipo adecuado para hacer el diagnóstico. Inclusive me ha tocado ver algunos mensajes en redes sociales en donde preguntan qué pueden hacer o cómo le pueden hacer para pesar a un paciente que pesa más de 150 kilos si la báscula médica de columna, la tradicional, llega a 150 kilos. ¿Cómo podemos pesar a ese paciente? Y han salido comentarios de, pues pésalo en donde pesan la mercancía, utiliza dos básculas, mándalo a pesarse en la central de abastos. Y esos son comentarios de profesionales de la salud, porque pensamos que está bien humillar al paciente porque entonces se va a sentir mal y entonces va a querer bajar de peso. Eso es sesgo y discriminación. Pasar menos tiempo con los pacientes, no generar ambientes de confianza y generar mala comunicación o inclusive demorar o retardar la atención sanitaria para ver cuáles son los problemas reales en la salud. Y hay estudios que han demostrado la presencia de estas conductas negativas en profesionales de la salud. De hecho, cada vez hay más estudios de la presencia y hay más estudios sobre la consecuencia
de estas conductas por parte de los profesionales de la salud. Y de hecho, hay una revisión sistemática de Young en donde identifica que cerca del 76% de los nutricionistas, de los dietistas estudiados, tenían mayores preferencias para atender personas sin obesidad o con sobrepeso en comparación con aquellas personas que sí tenían obesidad. Entonces, esto lejos, o sea, inclusive tenemos nosotros como nutriólogos, para los que somos nutriólogos, ese estigma social de que nuestro trabajo es bajar de peso, pero si ese fuera nuestro trabajo, inclusive lo estamos haciendo mal porque no tenemos esa afinidad o esa atención y ese cuidado para atender a las personas que tienen una diversidad corporal. ¿Por qué afecta el estigma? No nada más por lo que hemos visto desde la manera social, porque la presencia de estigmatización y de sesgo de peso se ha visto correlacionada con una disminución menor de peso, si lo que quisiéramos es centrarnos en el peso. El propio estigma lo que hace es generar una mayor presión sobre el peso, mayor riesgo para generar diabetes tipo 2, mayor producción, mayores niveles de cortisol sérico, mayores niveles de proteínas C reactivas, lo que vamos a estar generando un estado de inflamación crónica de bajo grado, mayores riesgos para comportamientos de atracones, síntomas depresivos y ansiedad, una baja autoestima y una mayor insatisfacción corporal. Y esto lo que puede estar asociado es a situaciones de depresión y estrés, ansiedad, trastornos alimentarios, insatisfacción de la imagen corporal, mayor violencia interpersonal y de hecho hay un estudio en donde se evaluó que las personas que viven con estigma de peso en situaciones de sesgo y de discriminación pueden tener más conductas o ideación suicida que aquellas personas que viven en un ambiente mucho más respetuoso. Y podemos tener el mismo peso, pero una persona que se le ve y se le evalúa como persona, aquella persona con el mismo peso, pero que todas las conversaciones se centran en el peso, vamos a tener resultados de salud diferentes. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? De entrada, saber que existe evidencia, que cada vez hay más respaldo científico, que además cada vez hay más artículos. De hecho, les puse solo dos, pero como pudieron ver durante la presentación, ahí viene mucha de la evidencia científica. Este es el Consenso Internacional para Acabar con el Estigma de Obesidad, que salió en el 2020. Y este es un artículo publicado por Aspen a finales del mes pasado, donde habla de las consecuencias del enfoque centrado en el peso y cómo podemos cambiar estos paradigmas para abordar el peso dentro de la consulta. Cada vez hay más ciencia, no es desde la víscera y desde la romantización del peso, es un problema físico, social, emocional y sin salud mental, sin salud integral, no vamos a tener salud. La salud no nada más es física. ¿Qué podemos hacer también? Utilizar un lenguaje centrado en las personas, hablar de lo que las personas son y de lo que las personas tienen antes de definir a la persona como su enfermedad o como un diagnóstico y ver primero al individuo antes que la enfermedad. Saber a quién, no qué, a quién estamos tratando y que ese tratamiento sea basado en evidencia científica. Pero a pesar de que nosotros tengamos guías, recomendaciones y trabajemos con medicina basada en evidencia, recordemos que la medicina basada en evidencia es tener la mejor evidencia disponible, el juicio clínico y la toma de decisiones compartidas. Nosotros si centramos nuestras discusiones, nuestros debates, solo con la evidencia científica, pero no ponemos al centro de las conversaciones y de nuestras intervenciones a los pacientes y utilizamos el juicio clínico, entonces realmente no estamos haciendo medicina basada en evidencia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Facilitar instalaciones
y atenciones libre de estigma, como consultorios, en donde si vamos a pesar a las personas, primero preguntar a esa persona si está de acuerdo en que se le pese y cuál es el abordaje que quiere que se le dé respecto al peso. Y aquí yo he visto muchos comentarios por parte de profesionales de es que no le debemos de preguntar si quiere ser pesado o no. El peso es un indicador, pero yo debo de tener la suficiente habilidad y juicio clínico para poder evaluar el estado de salud de mi paciente. ¿El peso me va a hablar de algo o indicadores como la glucosa, como la calidad de sueño, como la cantidad de agua que consume, la frecuencia de actividad física, la tensión arterial, el consumo de fibra, si vive en ambientes relajados o estresantes o si esa persona vive en violencia familiar? Eso creo que nos va a dar muchísima más información que solo hacer una evaluación del peso. Y utilizar un equipo de diagnóstico adecuado para las diversidades corporales, tener también espacios cómodos, seguros y respetuosos con sillas, revistas y barandales para atender a toda la diversidad corporal. ¿Qué podemos hacer? Como les decía, no centrarnos solamente en la salud física, saber que la salud física es una parte de la salud, pero que no es lo único que debemos de hacer. También preguntarnos y cuidar la salud social, ambiental, ocupacional, espiritual, financiera. Imagínense cuánto gasta una persona que se empeña en bajar de peso y que todos los nuevos tratamientos, la nueva dieta, el nuevo jugo, el nuevo libro, los nuevos tenis, todo eso cuesta. Y eso también afecta a la salud financiera, la salud emocional, la salud intelectual y que nosotros debemos de promover comportamientos saludables, no solo la pérdida de peso, y que inclusive una persona puede ganar salud sin que esa persona pierda peso, o puede tener inclusive una pérdida modesta, muy pequeña de peso y aún así ganar salud. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es promover el autocuidado y el autoconocimiento más allá de la fuerza de voluntad, trabajar con el cuerpo y no contra el cuerpo, comprender cuáles son los factores psicológicos y comportamentales, entender y promover el ejercicio como movimiento y no como castigo y no como la alimentación para, si come lechuga para ganarte el pastel de chocolate, o haz mucho ejercicio si te quieres portar mal el fin de semana, mejorar los indicadores metabólicos y utilizar la educación y la consejería nutricia como parte del tratamiento. Y que sobre todo no se nos olvide que somos personas cuidando personas. Muchísimas gracias. Mira, dentro de las preguntas que te hacían era en qué factores es importante tomar en cuenta el peso y en qué condiciones no, más bien. Hay un tema respecto al peso que a mí me gusta siempre abordar. Hemos puesto el peso como blanco y negro. ¿En qué condiciones? En condiciones hospitalarias, por ejemplo. Si yo quiero hacer una alimentación enteral, si yo quiero hacer un balance de líquidos, si yo necesito que ese paciente recupere o haga una reestructura de la composición corporal, obviamente que tengo que pesar al paciente. No es que por yo tener, o sea, no es que yo nunca más voy a volver a pesar al paciente y en el momento en el que yo quiera pesar a un paciente, Satanás, eres lo peor y el peor profesional del mundo. No, porque sí hay condiciones en las que se requiere. Pero el primer punto es saber si realmente para el diagnóstico que yo necesito saber el peso. Pesar al paciente, porque puedo preguntarle el peso. Y va a haber veces en donde las personas que tienen una corporalidad mayor, ese peso es evidente. ¿Necesito pesar a ese paciente o necesito evaluar otros indicadores?
¿Qué es lo que yo, por ejemplo, desde mi punto particular, a todos mis pacientes les pido, más allá del peso, pedirle una química sanguínea, laboratorios? Eso me va a hablar más del estado de salud que el propio peso. Preguntarle al paciente si está de acuerdo en que sea pesado. Y de entrada, desde ahí ya van a decir, ¿cómo? O sea, yo tengo derecho a decidir si me pesan o no me pesan. Y entonces generamos una conversación diferente. Y en aquellos indicadores en donde sí necesito pesar al paciente, sí lo tengo que hacer. Inclusive, por ejemplo, para el tema del seguimiento en diabetes gestacional o en una situación donde la mujer está embarazada, pudiera servirnos el peso, pero el peso inclusive puede estar modificado por otros factores. Si es importante que midamos el peso, lo que no es importante es que solo se mida el peso. Entonces, ahí es en donde entra el juicio y el pensamiento crítico. ¿Realmente necesito pesar a mi paciente? ¿Para qué lo voy a pesar? ¿Para hacerlo sentir mal? Entonces no necesito pesar al paciente. ¿Me va a hacer más utilidad saber cuáles son su historia de pesos y de dietas? Muy probablemente sí. Pero si es un paciente que está hospitalizado, está en terapia intensiva y necesitan una atención para fluido, para químicas, en una situación de estrés metabólico, obviamente que sí tengo que saber no nada más el peso, la composición corporal y laboratorios y evaluación bioquímica. Laura tiene la mano levantada. Ajá. Buenas tardes. Mi comentario era con respecto a que nosotros también como profesionales de salud sí hemos hecho alguna vez este comentario y hemos hecho sentir mal a nuestros usuarios. Y desafortunadamente, ahorita que estoy en esta área y que estoy leyendo más sobre esto, me llama mucho la atención que vi una foto de un corazón. No sé si lo han visto. Es un corazón sin grasita y un corazón con grasa. Entonces hacen un comentario así como que muy sarcástico. Aquí está el corazón de una persona saludable y aquí está de una persona que vive con su cuerpo y que se siente bien con su corporalidad, pues. No sé si lo han visto. Sí. Sí, híjoles. Y también tengo el caso de la gordofobia. Sé que fue la clase pasada. Sí, bueno, en ese caso, yo tengo muchas amigas que son feministas y y pues sí hemos visto el tema de la gordofobia, pero incluso yo en lo personal, yo soy personal de salud. Cuando hablo con una persona que es de mi propia familia, que son mis propios amigos, y a veces tengo una amiga que tiene hígado graso. Entonces yo a veces esa es mi pregunta, ¿cómo me puedo dirigir a ella sin molestarla o sin hacerla sentir mal? Porque ella me dice, no me prohíban nada porque yo sé hasta lo que yo quiero, hasta dónde llego. Y entonces, no, también esa parte, cómo hablarle de una manera en la que yo no la vaya a incomodar. Pidiendo permiso. Sí. Ahí es pedir permiso para dar un consejo. Y ahí una de las herramientas que podemos utilizar es la entrevista motivacional. Es una forma diferente de hacer una conversación en el consultorio o en la atención. Algo que yo les digo a mis estudiantes, vamos a tener el paciente que nos merecemos y que hemos trabajado. Va a haber pacientes, ahí decía, hay pacientes que quieren que los pesen. Sí, porque inclusive si yo soy profesional de la salud y no me pesan, y más si soy nutrióloga y no me pesan, entonces van a decir, pues, ¿a qué fui, no? O sea, fui con una nutrióloga que no me pesó, entonces es como ir con el médico y que no te recete. ¿No? Exactamente. Entonces hay que hacer una reeducación con el paciente y explicarle. Tal sí, vez, desafortunadamente sí. Tal vez en la primera consulta pudiera ser útil el peso,
Pero eso también va a ser a partir de la evaluación. Si es una persona que ya de entrada la empezamos a ver nerviosa, preocupada, ansiosa respecto, si nada más pasa por la báscula, es un paciente que ya tiene una historia de trauma respecto al peso. Por eso lo mejor que podemos hacer es, cuéntame cómo, o sea, platícame de tu peso. Antes de que yo te pese, platícame de tu peso. ¿Cómo es la relación que tienes con tu cuerpo y con tu peso? ¿Te gustaría que te pesara? No, ok. Ahora, ¿podrías decirme por qué no? Y entonces ya nos va a hablar de, pues es que desde chiquita me pusieron a dieta, es que no me creen, es que no, y nos vamos a dar cuenta de que hay un montón de daño que inclusive desde las familias viene, desde las familias, desde los profesionales de la salud, desde las parejas, desde los médicos, desde los maestros, y, y al final es porque es socialmente aceptable atacar a la gente respecto a su peso. Y ahí entra un poco el tema, sí, de la gordofobia, pero es hacer una evaluación interna. ¿Qué tan confiado o qué tan seguro me siento de hacer un diagnóstico que no se centra en el peso? O sea, tengo la capacidad de hacer una buena evaluación bioquímica e interpretar datos bioquímicos. Sé que puedo hacer una evaluación física centrada en problemas de salud. Por ejemplo, si yo soy nutrióloga o médico y voy a hacer una evaluación física, evalúo la piel, los ojos, las conjuntivas, las uñas, los dientes, la cintura, los pliegues, el estado de hidratación, el consumo de fruta, el consumo de agua, la calidad de sueño, el tipo de medicamento que consume. ¿Sé hacer todas esas evaluaciones? Ah, porque entonces sí estoy haciendo una evaluación de salud. Pero si para mí lo más fácil es peso, midos, pido glucosa y en base a eso saco el diagnóstico y le digo dieta de 1500 calorías para diabético, pues eso ni es una evaluación ni es un tratamiento. Sí, gracias. No, ¿de qué? Y creo que aquí ya respondiste la pregunta de Daniela Ugalde de cómo podríamos hacer una estimación calórica en nutrición sin el peso o cómo podríamos abordarlo. Si necesitas alguna respuesta más, Daniela, pero creo que ya te respondieron. Sheila por acá te comenta, a nosotros nos envían consultantes embarazadas a servicio de consejería en nutrición debido a obesidad y es muy triste porque les indican disminuir su peso cuando no es algo que se recomienda o promueva la conducta o promueva en ningún embarazo. Incluso llegan con trastornos de la conducta alimentaria por la presión que ejercen los profesionales de salud de primer contacto. De hecho, hay un estudio de la doctora Jimena Salas de evaluación de estigmatización en el embarazo. Y es súper doloroso porque es una persona que está dando una nueva vida y esa nueva vida ya viene con una carga negativa respecto al peso. Entonces, eso es a lo que me refería. Hay que sabernos capacitar y de entrada de hacer una evaluación física, de hacer una evaluación psicológica sin hacer intrusismo. O sea, tengo la capacidad de hacer una evaluación sobre salud mental, sé identificar cuando una persona está en una situación de estrés o en una situación de riesgo o de conductas compensatorias, o hacer una evaluación de trastornos de la conducta alimentaria, porque si no, entonces me estoy quedando cojo de una pata para hacer la evaluación. Entonces, y el tema es que desde la familia vienen estas influencias respecto al peso y no tenemos la educación suficiente, y de hecho como profesionales de la salud no somos profesionales de la salud, somos profesionales de la enfermedad, porque nos centramos en atender enfermos y no personas que viven con ciertas condiciones y que deberíamos de generar ambientes que promuevan el acercamiento a condiciones de salud.
Entonces, creo que algo que podemos hacer es informarnos, saber, primero hay varias baterías, varios cuestionarios que nosotros podemos evaluar: sesgo internalizado, sesgo explícito, implícito, para saber si de entrada yo tengo una situación de sesgo hacia mi propia persona, si yo tengo conductas estigmatizantes y si yo estoy en una condición de reflexión y de deconstrucción, también informarme, capacitarme y ayudar a otras personas desde el respeto a informarse. Sí, Sabi, hay que hacer una evaluación muy profunda porque incluso esto nos impacta a nosotras, ¿no? Como nutriólogas, de cuál es el estereotipo o la imagen que deberíamos de tener. Y justo ya para cerrar, para cerrar esta charla, te preguntan, ¿el sesgo de peso se puede dar en cualquier tipo de cuerpo o va más enfocado en personas con un cuerpo grande? El sesgo de peso, y de hecho por eso es que yo hablo de sesgo de peso y no de obesidad, porque el sesgo de peso es tener un juicio a partir del peso de una persona. Podemos tener una persona con un peso menor o con una persona delgada y asumir que esa persona está sana. Y entonces, como ya asumo que esa persona está sana, tampoco le evalúo correctamente. Y esa persona también se enferma, también puede tener hipertrigliceridemia, también puede tener síndrome metabólico. Ahí hablando un poco del tema de Laura, una persona con pesos altos y pesos bajos, en cualquiera de los dos extremos, es un riesgo para la salud. En cualquiera de los dos extremos, en el peso bajo y en el peso alto. Pero inclusive si nosotros evaluamos o vemos los resultados del ENSANUD, vienen todos los resultados de sobrepeso y obesidad. ¿Y cuál es el porcentaje de trastornos de la conducta alimentaria, de la desnutrición y del bajo peso en las personas? Entonces, no nada más los pesos altos generan enfermedad, también los pesos bajos pueden generar enfermedad. Y al final, el que yo solo evalúe el peso y no evalúe otros indicadores puede estar sesgando mi diagnóstico, y si hay un sesgo en el diagnóstico, puede haber un sesgo o una equivocación en el tratamiento. Listo, Sabi. Muchísimas gracias. Ya no te quitamos más tu tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado esta hora para poder amplificarnos la mirada de una manera extraordinaria. Ayer fue el cumpleaños de Sabi, así que si quieren ponerle por acá unas reacciones de corazones, felicidades o demás, llenamos la pantalla de muchas felicitaciones. Gracias por inspirarnos tanto, Sabi, por enseñarnos tanto y por compartir, sobre todo por eso, por tus ganas en verdad de compartir sin fines de lucro. Muchas gracias, Sabi. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo, nutrirmexico@gmail. Me pueden seguir en redes sociales para continuar la conversación, y si alguien está más interesado en profundizar sobre este tema, saben que cuenta conmigo. Y muchísimas gracias, Tali, por la invitación, y a Marcela y a Irene. No, hombre, si tú te dejas, acá te vamos a tener en más ocasiones, Sabi. Y Muchas gracias, gracias. Avi. Un abrazote. Feliz Un Cuídense. cumpleaños. abrazo. Muchas Gracias a gracias. todos y todas por conectarse. Bye. Bye.
Excelente, Sabi. Muchas gracias por todas tus aportaciones. Creo que se resolvieron muchas de las preguntas que habían por ahí dejado, cuál es la diferencia